es algo glorioso, es algo, un terror, un dolor hubo allí, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, por hacer la voluntad de quién? Del Padre. Nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre. Hágase según tu voluntad, Señor, y no la mía. Le decimos eso a nuestro Dios. Es el día más, tal vez difícil para nuestro Señor Jesucristo, por lo cual habían muchas cosas que pasaban por su mente, pero en su mente estaba el agradar a su Padre y de salvar a sus hijos. Esa era la batalla el que él tenía en ese lugar. Para entrar en contexto, hermanos, quisiera invitarle a Mateo capítulo 26, versículo 30. Vamos a leer Mateo 26, versículo 36. ¿Alguien que me lo lea en voz alta, por favor? Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Alguien que me busque Marcos 14, 32 al 42, me lo lean, por favor. ¿Leo la nueva traducción viviente? Ya. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba.
Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Y cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo, adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Gloria a Dios. Y antes que me busquen Lucas, capítulo 22, 39, 46, que lo quiera leer, por favor. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras que él aún hablaba, se presentó una turba, y él lo llamaba Judas. Uno de los 12 iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él, lo había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿iremos a espada? Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo en contra de un ladrón habéis salido con espada y espalo? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no entendiste la mano contra mí? Más está a vosotras hora y el potestad de las tinieblas. Muchas gracias. Jesús y sus discípulos acaban de salir del aposento alto, donde celebraron la cena de la Pascua y donde quedó instituida la cena del Señor, para dirigirse hacia el huerto de Getsemaní la noche antes de la crucifixión. En Mateo 26:30, ahí el evangelista nos dice que lo último que hicieron en el aposento alto fue cantar un himno, muy probablemente, el Salmo 118. ¿Cierto? Vámonos al Salmo 118. Que era el último, dice, de los santos que el pueblo de Israel cantaba durante la Pascua. Este salmo comienza y termina diciendo, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es muy probable que estas palabras estuviesen resonando en su mente cuando partieron al Getsemaní. Pero tan pronto llegaron al huerto, algo comenzó a suceder en el corazón de nuestro Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos,
sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, como le dice en el versículo 36-37. El texto paralelo en Marcos 14:33 dice literalmente que el Señor comenzó a llenarse de horror y angustia. Tan profunda era su tristeza que hubiese podido morir allí mismo de no haber sido fortalecido por Dios, como veremos en el versículo 38. Tremendo, ¿no? Hermano, como Dios hacía la voluntad de su Padre, entristecido hasta la muerte, que era lo que había llenado de horror el alma de nuestro Señor Jesucristo al llegar al huerto de Getsemaní. A través de la historia encontramos muchos relatos de hombres y mujeres que se enfrentaron a la muerte con un coraje y una quietud extraordinarios, incluyendo muchos mártires cristianos. ¿Eran acaso más valientes que nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que no. ¿Cómo podemos explicar entonces la angustia tan grande que se había adueñado del Señor en la noche previa a la crucifixión? Sobre todo, tomando en cuenta la fortaleza de carácter de Cristo, había mostrado a través de todo su ministerio, aun en medio de las circunstancias más difíciles y adversas. La explicación de este misterio se revela en el contenido de su oración. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el versículo 22. De más está decir que estas palabras son una síntesis de la oración de Cristo en el huerto. Mateo nos dice en el versículo 40 que al regresar a donde estaban Pedro, Juan y Santiago y encontraron durmiendo, Cristo les dice en tono de reproche, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? No sabemos con qué exactitud por cuánto tiempo Cristo estuvo derramando su corazón delante de Dios en medio de esa situación tan angustiosa. Pero lo que Él pide en esencia es que, de ser posible, no tenga que pasar la experiencia de tomarse el contenido de esa copa, de ese cáliz. En el Antiguo Testamento, la copa era una figura que se usaba para señalar la ira de Dios contra el pecado del hombre. Dice en el Salmo capítulo 75, 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado lleno de mistura. Y lo beberán todos los impíos de la tierra. Ahora en Isaías 51, 22, la Biblia se refiere al castigo de Dios sobre la impiedad del hombre como un cáliz de aturdimiento y de ira. Y en Jeremías 25, 15, y Dios mismo la describe como la copa del vino de su furor. Así que no era la perspectiva de la muerte en sí misma la que había llenado de horror
y espanto el alma de Cristo en el huerto de Getsemaní, sino la perspectiva de tener que tomarse esa copa de ira hasta la última gota por amor de todos aquellos a quienes vino a salvar. La palabra Getsemaní significa, ¿qué significa? Prensa de aceite. Prensa. Prensa de aceite. ¿Algunos quieren ser prensados por el Señor? Algunos estamos siendo prensados por el Señor, ¿cierto? ¿Usted está sufriendo? Es que Dios está haciendo algo con cada uno de nosotros. No es una maldición, hermano, sufrir por el Señor. Al contrario, Dios nos enseña a través del sufrimiento. Así que no se extrañe, como dice la palabra también, no extrañe que le venga cosa alguna a cada uno de ustedes. Aquí no vinimos a ser felices. Somos felices, sí, adorando a nuestro Dios. Pero Dios no nos llama a ser felices, a estar cómodos, ¿cierto? Sino a hacer la voluntad de Dios. Y eso va a tener un costo para cada uno de ustedes. Es un costo seguir a Cristo. Y debemos perder muchas cosas a veces por seguir a nuestro Dios. A veces perderemos trabajo. Perderemos por ahí familias tal vez. Perderemos muchas cosas por la causa de Cristo. ¿Cuántos están, hermanos, preparados para cargar la cruz de Dios? Gloria a Dios. Dios nos tiene que pensar. Dios nos tiene que afligir. Dios nos tiene que preparar. Haciendo referencia a esas prensas donde el fruto del olivo es machacado. Cuando Cristo llegó a Getsemaní, repentinamente se sintió abrumado ante la realidad de que unas horas más tarde sería triturado por una ira sin misericordia para hacer posible que hoy los creyentes disfrutáramos de esa misericordia sin una gota de ira. ¿Cuánto debemos dar gracias a nuestro Dios todos los días por la gran salvación que nos ha dado? ¿Y sabe por qué le digo todos los días y a cada rato? Porque hay varios que están en el infierno queriendo salir un ratito para afuera. Y nosotros descansando, comiendo, disfrutando, respirando, teniendo buena familia. Y nos damos gracias. Pero no tan solo de ello, sino tan solamente del hecho de que Él nos ha salvado. Yo creo que una de las cosas más grandes, hermano, que debiéramos disfrutar todo el día, adorando a Dios por una salvación y por un amor que nos demuestra día y noche el Señor. Hasta ahora la ira de Dios no ha caído en nosotros. Y eso es una bendición porque ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a entender realmente la obra de nuestro Dios por la humanidad, por los escogidos. Ahora bien, ¿acaso no sabía nuestro Salvador que esa hora habría de llegar tarde o temprano? Por supuesto que sí, ¿cierto? Él lo sabía. ¿Por qué esa agonía repentina entonces? Porque no es lo mismo tener un conocimiento teórico de algo que va a suceder en el futuro que verse de repente en el umbral de esa experiencia. Y el Señor quiso dejarnos ver, como a través de una ventana, el sufrimiento que consumía su alma humana en ese momento, ante la perspectiva de tener que beber esa copa. Cristo no estaba haciendo una especie de obra de teatro en el Getsemaní.
cuando Él dice a sus discípulos que su alma está muy triste hasta la muerte. Y cuando pide al Padre que si es posible pasar a Él esa copa, Él estaba queriendo decir exactamente lo que dijo. Estaba triste hasta la muerte, amados hermanos. ¿Sabe que Cristo prácticamente murió en esa oración? Y vino un ángel y le volvió a darle fuerzas. No lo tranquilizó, ni lo consoló, solamente fuerza física para seguir con el sufrimiento. A muchos de nosotros los consuela el Señor, pero Él no les dio fuerza física nomás para seguir resistiendo el castigo y la ira. Hoy qué dramático el hermano. Esto no es drama, hermano, sino es para reconocer lo que realmente hizo nuestro Dios por cada uno de nosotros. Esto es digno, y es el Señor digno de toda gloria, toda honra, toda alabanza. Nuestro día tiene que estar lleno de la alabanza y de la adoración a nuestro Dios. Ahora, pero no era posible que esa copa pasara de Él. Para que Dios pudiera mostrarnos su misericordia sin pasar por alto su justicia, el Hijo de Dios debía sufrir el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. No había otra manera. Por eso alguien decía que aunque Cristo vino a predicar el Evangelio, el objeto principal de su venida es que hubiese un Evangelio que predicar. Respondió Dios, el Padre, la oración de Dios, el Hijo en el huerto de Getsemaní. Dios lo respondió. Amén. Claro que sí. El mismo Cristo declaró en cierta ocasión que el Padre siempre lo escuchaba, como lo dice en Juan capítulo 11, 42. ¿Qué dice? Juan 11, 42. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Amén. Dios le oyó, sabe que Él le escucha. Ahora, y el autor de la carta a los hebreos, en una evidente referencia a lo sucedido en esa ocasión, dice que Cristo fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Pero la respuesta de Dios no fue librarlo de la cruz, sino fortalecerlo física, espiritualmente, para que pudiera seguir adelante con la obra de redención, a pesar del alto costo que tendría que pagar por ello. En una oportunidad, Paul Washer le estaba enseñando a un grupo de jóvenes, y un joven le dijo: pero si hasta quién hace eso, ¿hasta quién podría morir por las almas de todo el mundo? ¿Alguien puede pesar más que Jesucristo? Aunque nuestra sangre fuera crucificada, no perdonaríamos ni siquiera una paloma, porque esto tenía que ser nivel Dios, uno santo, inocente, y ese fue al que tú amas. Ese es el que tú amas, hermano, y el que te ama. Dice en Lucas 22:43. Que Dios
envió un ángel para fortalecerlo. La misión de ese ángel no fue aliviar el sufrimiento de Jesús, sino fortalecer su pueblo para que pudiera proseguir su camino hacia una angustia mayor. Es por eso que en el resto del relato evangélico vemos al Señor enfrentando con resolución la avalancha de crueldad que tuvo que soportar a partir de ese momento, desde su arresto hasta su crucifixión. Es maravilloso ver y a la vez esto quebranta, hermanos, se llena a nuestra garganta de nudos, hermanos, pensar en lo que mi Cristo hizo, en lo que hizo con usted, es lo que su Señor, su amado, el más maravilloso, Él es más maravilloso que tu pareja, que tu esposo, tu esposa. Él es más maravilloso que tus hijos. Él es más precioso, hermano, que tus nietos. Tiene que ser más precioso en tu corazón. No puede haber, hermano, el peso de Dios menos que lo que tú tienes. Por eso que tenemos que ir a la Escritura tan profundamente y ver la hermosura de Dios ante todas las cosas que podamos tener. Entonces serás feliz. Entonces Dios podrá ocupar tu corazón. Pero mientras estén las cosas terrenales en tu vida, hermano, ya está lleno. Y en el corazón de Cristo estaba lleno del Padre. Estaba lleno de la voluntad de su Padre. Estaba lleno de la voluntad de Dios. Y él podía llegar y llegó hasta la muerte por obedecer a su Padre. Hay un mandamiento que dice, ¿cierto? Que dices, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todos tus bienes, con toda tu alma, tu cuerpo, todo le pertenece a Dios. ¿Y sabe quién cumplió eso? Jesucristo. Y Él puso esa obediencia en nosotros. Aunque muchas veces nosotros somos desobedientes con el Señor. Él venció el pecado allí, pero hasta la muerte. Y nosotros hemos derramado una gota de sangre por nuestro pecado. A veces el pecado nos está asediando y ni siquiera podemos cumplir una hora de oración delante del Señor. ¿No has podido orar una hora conmigo? Hemos luchado como Jacob con el ángel hasta la madrugada para que el Señor te bendiga y te libre del pecado y de la desobediencia. Hemos hecho eso. Terrible, ¿cierto? Tener a Jacob totalmente descaderado y luchando abrazado al ángel por una bendición. Lo hemos hecho nosotros. ¿Cuánto le hacemos para el mundo? Para el mundo, sí, nos levantamos a las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, trabajamos de noche a veces, de 8 hasta las 8 de la mañana. ¿Cuántas veces hemos vigilado así para el Señor? Hemos trabajado para Dios. Aquí Dios nos da una lección, pero poderosa en cuanto, hermano, a la vigilancia y a la obediencia a nuestro Padre Celestial. Hasta ahora nosotros no hemos derramado ni una gota de sangre por nuestros pecados, por nuestra maldad. Es por eso que a veces no vivimos enamorados de Dios.
Es por eso que vemos a Dios tan ligero. Es por eso que muchas veces dejamos a Dios allá afuera. Porque realmente no hemos hecho nada por ganarlo a Él. Todo es afán y afán y afán. Todo es riqueza. Y muchas veces riqueza mundana. Con esto Dios nos da una gran lección para nosotros. Y Él decía a sus discípulos, no he podido estar ni siquiera una hora con nosotros. Es parte de lo que nos puede decir el mensaje, pero aunque este mensaje habla mucho de Cristo, mucho del Señor. ¿Y para qué? ¿Para aburrirnos? ¿Para cansarnos? Sino que este es para fortalecer el amor en nuestros corazones. Quizás más de ustedes han perdido el primer amor. Recupérenlo. Viendo lo que Dios hizo por nosotros. Alabando diariamente por nosotros. Es un acontecimiento glorioso en donde el hombre, la mujer, la iglesia no debe perder de vista. La Santa Cena es algo maravilloso que debiéramos amar. Y no solamente hay que hacerlo, sino es un mandamiento de Dios. Y si es un mandamiento de Dios, es porque allí muchas veces Dios nos levanta. Hay que ser, hermano, vivir en la cruz. Hay que vivir en ese lugar. Pero muchos son turistas de la cruz. Les gusta ir a tomar fotitos y hacer cosas. En novela van a ver el sufrimiento de nuestro Dios. Por eso que la Biblia dice que hay que mirarlo a Él. ¿Alguien ha sufrido más que el Señor? Tenemos que reclamar el sufrimiento si Él lo ha hecho todo por cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, les invito a que sigamos buscando a Dios y fortaleciendo en esto. Y en esta fecha, hermano, que el mundo recuerda la crucifixión, hermano, esto que lo celebran de una manera particular, que nosotros lo recordamos para nuestro Dios. Ojalá haya sido motivo de bendición esto para cada uno de ustedes, hermanos. Es lo único que nos puede fortalecer, es lo único que nos puede levantar, es mirar el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Oremos. Padre,